Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes en esta preciosa tarde que el Señor nos da? Bendecidos con toda bendición, ¿verdad? Gloria al Señor. Bueno, como siempre, como todas las semanas, es un privilegio poder estar por acá compartiendo el Evangelio con ustedes, compartiendo el Evangelio con aquellas personas que nos van a escuchar a través de nuestros medios sociales, ya sea Facebook o la página del internet del ministerio www.salvosporlagracia.org, ¿verdad? Así que de paso le damos un saludo a aquellas personas que nos escuchan, que nos siguen, que crecen y se edifican junto con nosotros con este poderoso evangelio. Entonces, bendecido, la semana pasada terminamos el estudio que es el pecado. ¿Qué es el pecado? Terminamos realmente o usamos como base bíblica Romanos 5:12 al 21. Romanos 5:12 al 21. El tema de esta noche o de esta tarde se llama Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo Jesús. Entonces quiero comenzar la clase de hoy leyendo Romanos 5:18 en adelante. Romanos 5:18 en adelante. Gloria al Señor porque estamos acá aprendiendo de su palabra, ¿verdad? Este es nuestro alimento, Lu. Esto es lo mejor que existe. Esto es lo verdadero. Esto nunca cambia. Esto no depende de los hombres. Esto es una promesa de Dios. Esto es una verdad absoluta. 5:18 en adelante. Romanos 5:18 en adelante. ¿Estamos ahí? Gloria a Dios. Dice así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Quiere decir que todos esos hombres que reciben la justificación de vida son declarados justos, ¿correcto? Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también de la misma manera por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos, justificados. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Bendecido, para nosotros recibir todos esos beneficios espirituales y para nosotros poder entender de que ninguna condenación hay en nuestra vida, tenemos que estar en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. ¿Qué significa estar en Cristo Jesús? ¿Qué significa estar en Cristo Jesús? Es haber muerto juntamente con Cristo y haber resucitado juntamente con Él. Estar en Cristo Jesús es haber muerto juntamente con Él y haber resucitado juntamente con Cristo. En otras palabras, estamos unidos a Él, unidos a Cristo. El que se une al Señor, un espíritu es con Él, ¿verdad? Dice Pablo. Entonces, cuando tú lees en el Evangelio la frase en Cristo, quiere decir que ese creyente murió y resucitó juntamente con Cristo.
Tú y yo estamos en Cristo porque se nos unió a Él en su muerte y en su resurrección. Por eso es que Pablo dice, y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Por eso en Efesios dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Porque cuando Él resucita, resucitas tú y yo con Él. Lo que nuestra salvación se manifiesta cuando se nos predica el Evangelio y lo creemos. Pero estar en Cristo es eso, bendecido. Estar en Cristo es haber muerto con Él y resucitado con Él. Vamos a leer ahí en Romanos 6:1, por favor. Romanos 6:1, ahí mismo vamos a continuar leyendo. Mira lo que dice. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque acaba de decir Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, la pregunta sería, bueno, si pecamos más, sobreabunda más la gracia. Y el apóstol Pablo dice, en ninguna manera. Porque los que hemos, ¿qué cosa? Muerto al pecado. Bendecido. Tú estás muerto al pecado. ¿Tú sabes por qué? Muerto al pecado, 2 puntos. Estar muerto al pecado es estar sin ley. Y estar bajo la gracia. Entonces el apóstol Pablo dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. También dice en Corintios que el poder del pecado es ¿qué? La ley. Pero entonces si estamos muertos al pecado es porque ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Porque estamos ¿en quién? En Cristo. Él murió como judío bajo la ley, cumplió la ley, pero ahí se te adjudica a ti, tú moriste con Él. Él resucita, tú y yo resucitamos con Él. Dice que Él ya no muere más, tú tampoco mueres más. Ya estás muerto al pecado. Ya cumpliste la ley sin haber sufrido como Cristo. Pero se nos adjudica por medio de la fe en Él la justicia de la ley. Bendecido, entender esto es entender gracia. Entender esto es entender la misericordia de Dios por nosotros. Mira lo que dice bendecido. Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos? La única manera de vivir en el pecado es bajo la ley. Es la única manera. ¿Tú quieres vivir en pecado? Mandamientos, reglas, sacramentos, ley, Moisés, etc. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en qué? ¿En agua, dicen? ¿Sabéis que todos hemos sido bautizados en Cristo? ¿Hemos sido bautizados en qué? No en el agua, en su muerte. Ese es el bautismo, bendecido. Fuimos sumergidos, eso es lo que significa ser bautizado, ser sumergido, no en el agua, en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, por ser sumergidos y unidos en su muerte. Mira el fin de eso, bendecido. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida ¿qué? Nueva. ¿Qué es vida nueva? Resurrección, nuevo nacimiento. ¿Cómo ocurre eso? Cristo muere, tú mueres. Él resucita, tú resucitas. ¿Y estás en quién? En Cristo. Por eso es que ninguna condenación hay
para los que están en Cristo Jesús, los que han muerto con Él y los que han resucitado con Él. Dice, porque si fuimos plantados, lo que se planta se mete en la tierra, ¿verdad? Juntamente con Él en la semejanza o igualdad de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente ¿con quién? Con Cristo. ¿Cuál es ese viejo hombre? El que te condena, el que te culpa, el que te hace sentir mal, el que te hace ir a vivir bajo la ley, el que te acusa en tu conciencia y el que quiere hacer también lo malo. Dice, para que el cuerpo del pecado sea, ¿qué? Destruido. Bendecido, con una sola ofrenda nos hizo como perfectos para siempre. ¿Tú quieres deshacer eso? Ve a cumplir la ley. Y ya estás vivo al pecado. Si no estás bajo la ley, estás muerto al pecado. A fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido ¿qué? Justificado del pecado. Pero el que ha muerto en Cristo. Ese es el contexto de lo que estamos leyendo, no el que ha muerto en cualquier manera. El que ha muerto en Cristo. El que ha sido bautizado juntamente con Él en su muerte. Dice el 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Y si morimos con quién? Con Cristo. Bendecido. Tú estás en Cristo porque moriste con Él. Ahí te lo está diciendo el Evangelio. El Evangelio nos está enseñando de que nosotros ya morimos con Él para que el cuerpo del pecado fuese destruido. Quiere decir que no hay condenación. El 7 otra vez. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Quiénes han muerto? Los que murieron con Cristo. Esas son las preguntas que tenemos que elaborar cuando estamos leyendo el texto y recordar el contexto. Porque ahí dice, porque el que ha muerto, ¿quién ha muerto? Los que murieron con Cristo. Ahí se está refiriendo a los que murieron con Cristo. Porque el que ha muerto, ¿quiénes? Los que murieron con Cristo, ha sido justificado del pecado. ¿Por qué? Porque te acaba de decir que el cuerpo del pecado ya fue ¿qué? Destruido. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. ¿Por qué? Porque Él ya no está bajo la ley. La paga del pecado es muerte. El poder del pecado era ¿qué? La ley. Cuando Cristo muere, se acaba la ley. El fin de la ley es Cristo. No que Cristo cesó de existir. El fin de la ley es Cristo, su muerte y resurrección. Dice el 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también que vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos o resucitados para Dios, ¿en quién? En Cristo, Señor nuestro. ¿Por qué en Cristo? Porque en Él fue que nosotros resucitamos. Si mueres con Él, resucitas con Él, estás en Él. Estás en Cristo. Y ¿sabes qué, bendecido? No nos queremos salir de ahí. Nos queremos
quedar ahí. Nos queremos mantener siempre en esa vestidura de justicia que Él nos otorgó. ¿Quieres salirte de ahí? Comienza a cumplir la ley, comienza a vivir bajo mandamientos, comienza a vivir en sacrificios, ayunos, vigilia. En la versión Dios habla hoy, ese versículo 11 dice: así también ustedes considérense muertos respecto al pecado, pero vivos para Dios en unión con Cristo Jesús. Dice el 12: no reine pues el pecado, ¿en dónde? En vuestro cuerpo, porque tu espíritu ya está ¿qué? En unión con Cristo. La única parte donde el pecado puede reinar es en tu carne. Porque en el espíritu ya no, ya moriste, resucitaste y no puedes volver a morir. ¿Correcto? De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. ¿Por qué? Porque resucitaste juntamente con Cristo. ¿Por qué resucitaste? Porque moriste con Él y ahora estamos en Cristo. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Mira lo que dice acá: porque el pecado no se enseñorea de vosotros. ¿Por qué? Porque no estáis bajo ¿qué? La ley. Ya no tiene señorío el pecado sobre nuestras vidas porque estamos muertos a la ley. ¿Qué significa eso? No estamos bajo la ley. Si no estás bajo la ley, el pecado no se enseñorea de nosotros porque estamos muertos al pecado. Estar muertos al pecado es no estar bajo la ley, porque el poder del pecado es ¿qué? La ley. Eso es lo que estar es muerto al pecado. Dice aquí: pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia. Ve conmigo, bendecidos, a Romanos 8. Romanos 8:1. ¿Estamos ahí? Ahora pues, ¿cuánta condenación? ¿Cómo va a haber condenación después de lo que acabamos de leer? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Quiénes están en Cristo? Los que han muerto con Él, los que han resucitado con Él. ¿Cómo puede haber condenación si Él murió una sola vez y ya no muere más? Tú tampoco. No puede haber condenación si ya no estamos bajo la ley, por lo tanto estamos muertos al pecado porque ya no le servimos al pecado, porque no estamos bajo la ley y el poder del pecado es la ley. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque hemos muerto y resucitados con Él. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al ¿qué? Al Espíritu. Pon ahí, por favor, andan conforme a la carne. Y pon una flechita y pon ley y ordenanzas. Eso es lo que es andar en la carne. No es andar fornicando, ni adulterando, ni tomando, ni fumando, bendecido. Dentro del contexto de lo que estamos leyendo es estar bajo la ley. Te voy a repetir. Vas a subrayar: andan conforme a la carne. ¿Qué significa eso? Andar o estar bajo leyes y ordenanzas y mandamientos. Para ellos sí hay ¿qué? Condenación. Porque la ley, ¿qué hace? Te mata, te condena, te dice que eres un pecador. Entonces, ¿cómo no vas a vivir en condenación si vives bajo leyes, ordenanzas, mandamientos, etcétera, etcétera, etcétera? Para estar fuera de eso tienes que morir al pecado. ¿Cómo? No estando bajo la ley, sino bajo la gracia, porque en la gracia hay vida y hay paz. En la ley hay ira. Sí, Señor. Oye, Dios. Entonces, dice, si no conforme al Espíritu. Subraya eso también y te voy a decir qué es eso. ¿Qué es andar conforme al Espíritu? Estar muertos al pecado y resucitados con Él.
Sencillo, bendecido. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿cuál es esa ley? Muertos con Él y resucitados con Él. ¿Qué es andar según el Espíritu? Estar libre de la ley. Vivir bajo el régimen del Espíritu. Eso es. Dice, porque la ley del Espíritu de vida, algo que te da vida, es haber muerto con Él y resucitado con Él. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, porque con Él morimos y resucitamos con Él. Esa ley me ha librado ¿de qué? De la ley del pecado y de la muerte. Vuelve a mencionarte la ley. No te está hablando de asuntos morales, bendecido. No te está hablando de lo que tú haces. Está hablando quién rige tu conciencia. ¿Bajo qué ley espiritual tú vives? ¿Bajo el antiguo pacto o bajo el nuevo pacto? Esa es la pregunta. De eso está hablando acá. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Subraya eso, por favor. Y pon, porque la ley se cumple con la carne. Porque la ley se cumple con la carne. Vas a subrayar, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne. Y la nota que vas a poner es, porque la ley se cumple con la carne. Y la carne está vendida ¿a qué? Al pecado. Cuando estás bajo la ley, ¿no? ¿Ya pusieron la nota? Porque la ley se cumple con la carne. Entonces repito el versículo 3. Dice, porque lo que era imposible para la ley no podía hacer esto, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Mira. Condenó al pecado. ¿Cómo? Le dio fin a la ley. Así Él condenó el pecado. ¿Y por qué Él le dio fin a la ley? Porque la condenó ¿dónde? En su propia carne. ¿Cómo? Siendo perfecto, sin mancha, como ofrenda a Dios. En semejanza de pecado, pero sin pecado. Se hizo pecado por nosotros, dice Pablo, ¿no? Pero sin pecado. Entonces vamos a leer otra vez el 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Cómo? Le dio fin a la ley. Para que la justicia de la ley se cumpliese en ¿quiénes? En nosotros. ¿Cómo? Estando en Cristo Jesús. Cristo muere, tú mueres con Él. Él resucita, tú resucitas con Él. Para vida nueva, nuevo nacimiento. Cuando Él muere, muere al pecado, a la ley. Cuando Él resucita, está libre de la ley. ¿Y tú qué? También. Por eso estás muerto al pecado. ¿Cómo estás muerto al pecado? Porque no estás bajo el viejo pacto. ¿Cómo condenó al pecado? Porque murió y le dio fin a la ley. Cumpliéndola. ¿Qué hace Dios por nosotros? Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Que no andamos conforme a la carne. ¿Qué es andar conforme a la carne? Ley y ordenanzas. Sino conforme al Espíritu. ¿Qué es andar conforme al Espíritu? Estar en Cristo, básicamente. Estar en Cristo. Es estar bajo la gracia. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. En otras palabras, los que andan en la ley piensan cómo guardar la ley. Los que andan en mandamientos piensan cómo cumplir los mandamientos, porque están en la carne, porque andan
tratando de cumplir la ley. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, cómo cumplo, cómo hago, cómo quedo bien con Dios. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte. ¿Por qué? Porque vives bajo la ley. Te lo voy a probar, bendecido. Te lo voy a probar. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Ve conmigo, por favor, a Romanos 7, 7:4. El ocuparse de la carne es muerte. ¿Qué significa eso? Servir a Dios bajo la ley. Vivir bajo la ley, vivir bajo leyes, ordenanzas, mandamientos. Romanos 7:4. Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley, mira, mediante el cuerpo de Cristo. ¿Cómo así? Porque moriste con Él. Cuando Él muere, tú mueres. Para que seáis de otro del que resucitó de los muertos. Cuando Él resucitó, tú resucitaste. Pero tú y yo no hemos hecho nada para eso. Lo hizo Él. Entonces, el medio del cual nosotros somos muertos a la ley es por el cuerpo de Él. No hemos hecho nada para eso. Dice así, también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Tú no has muerto todavía, bendecido, ni yo tampoco, pero sin embargo ya somos considerados muertos a la ley por medio de Él. Dice, para que seáis de otro del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Mira lo que dice acá, bendecido. Porque mientras estábamos ¿en dónde? ¿Qué significa eso, bendecido? Bajo la ley. ¿Ese no es el contexto de lo que estamos hablando? Ese es el contexto de lo que está diciendo. En el 4 dice, habéis muerto a la ley, para que seáis de otro. Pero el 5 te dice, porque mientras estábamos en la carne, ¿qué es eso? Bajo la ley. Mira lo que dice después. Las pasiones pecaminosas que eran, ¿por qué? Por la ley. Obraban en nuestros miembros, llevando fruto, ¿para qué? ¿Qué leímos en Romanos 8:6? Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte. Aquí dice, porque mientras estábamos en la carne, en la ley, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Eso es ocuparse de la carne. Estás bajo la ley, te ocupas por la ley a través de tu carne, porque con el cuerpo tratas de cumplir los mandamientos y las leyes y esto y las ordenanzas y los sábados y los domingos y lo... ¿Qué produce eso? Nada. Mira lo que dice acá, el 6. Pero ahora estamos libres de la ley. ¿Cómo? Por medio del cuerpo de Cristo. Por haber muerto para aquella en que estábamos, ¿cómo? Sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen, ¿qué cosa? Nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de ¿qué? De la letra. La ley. Te voy a leer la versión Dios habla hoy. Romanos 7:4 dice, así también ustedes, hermanos míos, al incorporarse a Cristo, han muerto con Él a la ley para quedar unidos a otro, es decir, a aquel que después de morir resucitó. De este modo, podremos dar una cosecha agradable a Dios. Porque cuando vivíamos como pecadores, ¿qué es eso? Bajo la ley. La ley sirvió para despertar en nuestros cuerpos los malos deseos. Y lo único que cosechamos fue ¿qué? La muerte. Pero ahora hemos muerto a la ley.
y que nos tenía bajo su poder, quedando así libres para servir a Dios en la nueva vida del Espíritu y no bajo una ley ya anticuada, dice esta versión, ya anticuada. Versículo 7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? ¿En cuántas maneras? Ninguna manera. Pero fíjate, y vuelvo a Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte. Eso significa vivir bajo la ley. Y te lo estoy probando ahora. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Eso es ocuparte de la carne. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque si la ley, el pecado está ¿qué? Muerto. Está claro, bendecido. ¿Quieres vivir en la carne? Vive bajo leyes, mandamientos, ordenanzas, instrucciones, obras. Te va a causar muerte. ¿Quieres dar frutos para Dios? Vive en gracia. Vive en Cristo. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está ¿qué? Muerto. Cristo le puso fin, ya tú estás muerto al pecado. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado que hizo, revivió, ¿y yo qué? Morí. El ocuparse de la carne es muerte. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. El que quiera vivir por la carne va a morir. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pero mira lo que dice acá, luego lo que es bueno vino a ser, ¿qué cosa? Muerte para mí. ¿Por qué? Vive bajo la ley, vas a morir. Dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser, ¿qué? Sobremanera pecaminoso. O sea que la ley produce en tu carne, ¿qué cosa? Más pecado. ¿Por qué? Porque el poder del pecado es la ley. El pecado coge ese mandamiento y produce en ti lo que el mandamiento te está diciendo que no hagas. No codiciarás. Dice que revivió toda codicia en tu carne. Entonces esa codicia te condena a la conciencia, a la ley. Dice, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy ¿qué? Carnal, vendido al pecado. Mira, recuerda que nosotros hablamos en las últimas 2 clases lo que significa el pecado, errar al blanco. Este es un ejemplo vivo de lo que es errar al blanco. Mira lo que dice acá. Dice el 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Eso no es errar al blanco? Eso es errar al blanco, bendecido. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. En la persona, en la carne. Claro. Y yo sé que en mí, esto es, ¿en dónde? En mi carne. No mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero el no, el hacerlo. Eso es errar al blanco, bendecido. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿En dónde? En su carne. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley de ¿quién? Del pecado, que está ¿en dónde? En mis miembros.
miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Él es el que nos libera de eso. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la ley produce toda codicia. Entonces ya sabemos lo que dice, porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte. Eso es vivir bajo la ley. Pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué cosa es bendecido? Es vida y es ¿qué? Paz. ¿Por qué? Porque ya no tienes que cumplir la ley. Porque ya no tienes que en aquel entonces bajo la ley guardar el sábado, guardar todas las disciplinas dietéticas, rituales, mandamientos. Ahora estás ¿en qué? En paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Cuándo sucede eso? Cuando estás bajo leyes y ordenanzas. Porque no se sujetan a la ley de Dios. No lo acabamos de leer, lo que quiero hacer no hago y lo que hago no quiero hacer. Ni tampoco ¿qué? Pueden. Deja de estar tratando de cumplir. Y vive bajo el régimen del Espíritu y ahí vamos a encontrar vida y paz. Y vive en abundancia y vida eterna. Pero si vivimos bajo la ley, bajo ordenanza, bajo mandamientos, bajo reglas, bajo sacramentos, bajo mandamientos de hombres, siempre nos vamos a quedar cortos. Siempre. ¿Por qué? Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan ¿a qué? A la ley de Dios. Y tampoco puede. Entonces tienes que quitar la ley, porque si no se sujetan a la ley de Dios y no quitas la ley, nadie se salva. Porque no podemos sujetarnos a la ley de Dios. Entonces la ley había que terminarla. ¿Por qué? Porque tampoco puede, dice, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, ¿qué es eso? La ley, no pueden ¿qué? Agradar a Dios. Entonces mira lo que dice acá. Mas vosotros, ¿qué dice? No vivimos según la carne. ¿Qué es eso? No vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según ¿qué? El Espíritu, unidos en Cristo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto, ¿a causa de qué? Porque fallamos al blanco, ¿no? Mas el Espíritu vive ¿a causa de qué? De la justicia. ¿Por qué nosotros en este momento podemos vivir en esta carne de pecado? Porque no estamos bajo la ley. Es la única manera. Porque entonces ya no se nos condena porque no estamos bajo la ley. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Cuándo? Resurrección, transformación. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, para que vivamos conforme a mandamientos, para que vivamos conforme a ordenanza, para que vivamos conforme a ley, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice? Moriréis. ¿Por qué? Porque la ley revive el pecado y muere. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué pasa? Viviréis. ¿Qué son las obras de la carne? Vivir bajo la ley. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ya no por la ley, ya no por la letra, por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ya no es si guardas algo. Ya tú no determinas si eres hijo de Dios
de acuerdo a las cosas que has hecho, si te has portado bien, si te portaste mal, si ayunaste bien, si guardaste el sábado, si fuiste a repartir la atalaya. No, el Espíritu de Dios bendecido da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, los padecimientos de la carne, para que juntamente con Él seamos, ¿qué? Glorificados. Pon en tus notas, por favor. Pon en tus notas. Los que viven en la carne. 2 puntos. Aquí podemos poner rayita ley, ¿verdad? Los que viven en la carne o en la ley, es lo mismo, bajo este contexto. Número 1, continuamente fallan al blanco. En otras palabras, viven en pecado, ¿no? Si fallas al blanco, vives en pecado. Si vives bajo la ley, vives en pecado. Número 2, viven en pasiones pecaminosas. Porque si vives bajo la ley le da vida a esas pasiones. Número 3, viven en culpabilidad y mala conciencia. Viven en culpabilidad y mala conciencia. Número 4, repiten este proceso constantemente. ¿Qué proceso repiten? Fallan al blanco, viven en pasiones pecaminosas, viven en culpabilidad y mala conciencia, y vuelven y repiten. Fallan al blanco, pasiones pecaminosas, culpabilidad y mala conciencia. Vuelven y repiten. Fallan al blanco, pasiones pecaminosas, culpabilidad y mala conciencia. ¿Por qué el ciclo nunca acaba? Porque sigues viviendo bajo la ley. No puede acabar el ciclo. ¿Por qué? Porque ese ciclo lo vivió el pueblo de Israel por miles de años hasta que llegó Cristo. Y todavía siguen fallando al blanco. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué hacía el pueblo de Israel? En Hebreos dice, los mismos sacrificios que tienen que hacerse continuamente. Entonces, los que viven en la carne, bendecido, bajo la ley, bajo mandamientos, bajo ordenanzas, continúan fallando al blanco, viven en pecado, viven en pasiones pecaminosas, porque eso es lo que hace la ley. La ley despierta en la carne, en los miembros, pasiones pecaminosas. Viven en culpabilidad y mala conciencia, claro, porque nunca la logran cumplir. Mira, los que viven en el Espíritu, es vida y paz. ¿Cómo no vas a vivir en paz si conoces y entiendes que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús? Los que viven en el Espíritu entienden que murieron con Cristo y resucitaron con Él. Los que viven en el Espíritu entienden que una vez moriste, ya no vuelves a morir otra vez porque ya resucitaste con Cristo. Es vida y paz. Mira, Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el reino bendecido. El reino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es lo que es vivir en el Espíritu. Vivir bajo la carne o vivir bajo la ley es vivir en condenación, culpabilidad, pasiones pecaminosas y repetir el proceso una y otra vez. Entonces nuestra invitación es para los que nos escuchan, para los que no están bajo la gracia, que vengan a la gracia, que circunciden sus corazones, que renuncien a la obra, que renuncien a la ley, que renuncien a mandamientos y que vengan a descansar y a reposar en Cristo Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. ¿Cómo? Viviendo bajo
la gracia. La gracia es algo que se nos ha dado sin merecerlo. No es por nuestra propia justicia, es por su misericordia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar con mucho gusto.